Hoy tengo el propósito con terminar el tema del cristiano almático. Esta es la tercera parte del mensaje, o sea, del tema. Por 3 domingos corridos, pues yo no prediqué. Así que me cogí 2 de vacaciones y están surgiendo nuevos pinch hitters, ¿verdad? Está surgiendo nueva gente que Dios está tocando su corazón y Dios está motivando para que se lancen en el reto de predicar el Evangelio de Jesucristo. No hay cosa más linda que eso. Yo le he dedicado toda mi vida a la predicación del consejo de Dios. Y déjeme decirle, la palabra de Dios es tan rica, es tan profunda, que no hay forma de que en tantos años, como 40 años que llevo, más de 40 años en esto, nunca se agota el tema. Si yo les estuviera predicando, enseñando el libro de Don Quijote de la Mancha, hace muchísimos años ya que yo hubiese acabado con el tema. No tendría más nada nuevo que decir, o de cualquier tema secular, o de cualquier otro tema. Pero como se trata de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es una fuente inagotable, nos damos cuenta que el mismo pasaje bíblico lo vemos 1, 2, 3, 4, 5 las veces que queramos verla. Sin embargo, siempre Dios nos dice algo nuevo o algo más profundo o tiene más sentido y significado para nosotros. Hemos considerado que existen 3 clases de cristianos. ¿Cuáles son? Los espirituales, los almáticos y los carnales. Primero hablamos de los cristianos carnales y dijimos que el cristiano carnal, ¿qué es el cristiano carnal? Vive de acuerdo a los impulsos de la carne. Intentamos entender lo que es la carne. También intentamos entender de dónde viene la carne, cuál es su procedencia, cuál es su origen en nosotros, cómo se genera la carne en nosotros. Y también hablamos un poquito, no entramos mucho en detalle, que el antídoto contra la carne, la manera que Dios tiene para bregar con la carne, no es mejorar la carne, no es regañar la carne, no es decirle que no a la carne. No funciona. La única solución para la carne es la cruz, la muerte. A la carne hay que matarla. Así que Dios no tiene ningún interés en reformar la carne tuya. Y tengo malas noticias para ti. En la medida que te vas poniendo más viejo, más resabiosa, más podrida y más mala se va poniendo tu carne. No estoy hablando del cuerpo, ¿ok? Estoy hablando de la carne como tal, que es su estilo de vida, tratando de suplir tus propias necesidades ajeno a Dios. Consideramos también los cristianos almáticos. En particular hablamos en primer lugar sobre el aspecto intelectual, porque el alma tiene el intelecto, las emociones y la voluntad. Y hablamos en particular sobre el peligro de la actividad desordenada de la carne, del alma, y sobre todo en relación al intelecto. Y también hablamos un poquito acerca de la intervención de la actividad demoníaca en relación con el intelecto. También dijimos que la característica principal del cristiano carnal es separar, es dividir. Estos son los cristianos que causan todo tipo de problemas en la iglesia. Estos son los cristianos que causan un sinnúmero de divisiones dentro del pueblo de Dios. Y la razón de estas divisiones, dijimos, es porque el intelecto en el alma, en el cristiano almático, no está dirigida por la sabiduría de arriba, que viene de Dios, sino que está dirigida por la sabiduría que es de abajo, que es terrenal, que es almático animal y que es diabólica también. Así que en vez de el cristiano almático, en vez de estar dirigido por su espíritu,
y por la sabiduría que viene de arriba, es de Dios, se deja gobernar por la sabiduría que es de abajo. Después hablamos acerca de las emociones en el cristiano almático y dijimos que lo emocional en nosotros procede de los sentidos del cuerpo, procede del ojo, de la nariz, del oído, de la lengua y de la piel. Los cristianos podemos dejarnos llevar por lo almático y pensar, oh, somos espirituales. Para nada. Porque la experiencia del cristiano espiritual es la que cuenta, porque Dios es espíritu. Así que tener una experiencia almática, aunque el alma es inmaterial, no es lo mismo que tener una experiencia espiritual. El intelecto almático y las emociones almáticas deben estar bajo el control de nuestro espíritu si es que vivimos desde nuestro espíritu. Los cristianos confunden, vuelvo a repetir, los cristianos confunden la experiencia almática como si fuera espiritual. Pero la realidad es que la experiencia almática no es una experiencia espiritual. Así que el cristiano almático busca a Dios. Pero ¿cómo el cristiano almático busca a Dios? A través de lo sensorial. Las luces se apagan, sin criticar a nadie aquí, no estoy criticando a nadie aquí. La música tiene que ser de tal estilo, o tradicional, o contemporánea, o rock and roll, o metálica, o con órgano, o con piano. Hay iglesias que dicen ningún instrumento para adorar a Dios. No usan instrumento absoluto, ¿verdad? Hay que brincar, hay que saltar, hay que bailar, hay que gritar, hay que levantar las manos, hay que tirarse en el piso, todo sensorial, todo almático. Oh, hoy sí se sintió la presencia del Espíritu Santo, sensorial. Cuando tú te convertiste a Cristo y tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tembló el edificio, se movieron las sillas, oliste algo diferente, viste alguna visión, sentiste que la piel se te erizó. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Nada. Eso fue a nivel espiritual. Dios es espíritu. Buscar a Dios a través de lo sensorial, buscar a Dios a través del humito que sale de aquí de la tarima, a través de la ropa que tienen puesto los que van a cantar, a través de los brincos y los saltos, a través de los ruidos, de los estruendos y de las cosas. No. Eso es todo almático. Hay gente que va a ciertas iglesias porque odian los instrumentos musicales y en esa iglesia no se tocan instrumentos musicales. Hay gente que le encantan el órgano. Si la iglesia no toca el órgano, pues yo no voy a esa iglesia, me voy a otra donde tocan el órgano. Hay otro que solamente le gusta el arpa y el piano. Si no hay arpa y piano, no, ahí no está Dios. Y hay quien le gusta la batería y le gusta bueno, pues está bien. Dios tiene iglesias de diferentes sabores para diferentes gustos. Pero eso no es una experiencia espiritual, eso es una experiencia almático-sensorial. Así que el cristiano almático busca a Dios a través de lo sensorial, pero Dios es espíritu. Y dice el Señor a la mujer samaritana, los que adoran a Dios, es necesario, subrayen eso, es necesario que le adoren almáticamente, carnalmente, en espíritu y en verdad, con el espíritu. Tenemos que aprender a adorar a Dios con el espíritu. Y para allá vamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cómo los espíritus malignos
trabajan sobre la vida almática en todas sus fases. En otras palabras, vamos a ver hoy el alma y los poderes de las tinieblas. Veamos a Santiago capítulo 3, versos del 14 al 15. Dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana, la palabra del griego, psúquicos, y diabólica también, dice ahí. Este pasaje muestra de manera conclusiva unos cuantos puntos interesantes que yo quiero resaltar en esta mañana. En primer lugar, podemos ver de ese pasaje rápidamente, a simple vista, podemos ver que existe una relación de las fuerzas diabólicas con la vida animal almática. Porque dice que es estrictamente almático, humana y diabólica. Así que hay una relación entre lo diabólico y lo almático en el ser humano. Ahí nos dice que hay una relación, ¿ok? Que hay una relación con las obras de la carne. Ahí dice que hay una relación con el departamento intelectual. Y eso es el alma. Así como los espíritus malignos, diabólicos, trabajan con la carne, también trabajan con la parte almática del ser humano. La verdad de la amargura que menciona ahí, de la envidia, de la rivalidad, todo eso está conectado de una manera u otra con ganar, poseer conocimiento, un conocimiento que está instigado por espíritus diabólicos sobre la vida almática. Hay un comentario bíblico que tiene del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, un compendio que lo escribe Jameson, Fawcett and Brown, y Fawcett dice que este conocimiento tiene su origen en el mismo infierno. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa con nosotros, los verdaderos hijos de Dios, en este sentido? En primer lugar, tenemos que reconocer como cristianos que tenemos muy poco conocimiento de esa verdad, de que los espíritus malignos trabajan en el alma del ser humano. Reconocemos la influencia, por ejemplo, satánica en el pecado grosero de la carne. Oh, sí, ahí rápido la vemos. Pero cuando se trata del alma es bien sutil la cosa. No reconocemos esta influencia, porque esa influencia está en toda la civilización intelectual en la cual nosotros vivimos. No estamos dispuestos, hermanos, a aceptar la realidad de la palabra de Dios, que es tan clara sobre la caída y total hundimiento de la primera creación en la corrupción y en la muerte. La imaginación y los pensamientos del ser humano, ¿cómo fueron vistos por Dios después de la caída? ¿Alguien se atreve a decir? Miren Génesis capítulo 6, verso 5. Miren cómo el Señor vio cuál era la condición almática, ¿verdad? Y la condición del ser humano. El Señor vio que era mucha la maldad. ¿Cuánto era la maldad? Mucha. Mucha. No da un número, pero al decir, la Biblia decir mucha es mucho. Cuando tú y yo decimos
Me hace falta mucho dinero. El mucho de nosotros tiene un sentido muy distinto a cuando la Biblia dice mucho. ¿Ok? Porque cuando nosotros decimos necesito mucho dinero, alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuánto es mucho, no? No, necesito $5 para comprarme un sándwich. Otro día, no, yo necesito $3 millones para el proyecto que tengo. Así que mucho para uno es una cosa, es mucho para otro es otro. Pero cuando la palabra de Dios dice mucho, imagínate que es un número infinito. Así que la maldad era mucho. ¿De quién era la maldad? De los seres humanos, los hombres en la tierra. Y que todos los planes y pensamientos, ¿cuántos planes y cuántos pensamientos? ¿Cuántos? Todos. Cuando tú dices todos los días yo hago esto, hago aquello, mentira, no todos los días tú no haces lo mismo. ¿Hay alguna vez que se te perdió hacer lo que tú dices que todos los días haces? Una cosa que sí puedes decir que haces todos los días es despertarte, ¿no? Levantarte. ¿Ok? A menos que estés hospitalizado y te tengan durmiendo 3 o 4 días. Y ahí no se convierte en todo. Pero cuando la Biblia dice todos, es todo, mi gente. Es todos. Puedes poner toda tu fe y tu confianza en que es todo. Todos los planes y todos los pensamientos del corazón del ser humano eran siempre, y cuando la Biblia dice siempre, siempre, no es una hipérbole, es siempre de hacer solo el mal. Por eso es que la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno. Dios buscó en la tierra a ver si había alguien bueno, no hay nadie bueno. Aún Jesús, cuando viene el joven rico, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es Dios. No quiere decir que Jesús no era Dios, pero esa pregunta es para él, para este hombre que conozca. O sea, tú estás cogiendo y me estás llamando bueno a mí, entonces tú tienes que reconocer que yo soy Dios. ¿Se fijan? ¿Ok? Así que el veneno de la serpiente, Satanás, entró en la humanidad y entró por el deseo del conocimiento. Recuerden, entró por el deseo del conocimiento, por el departamento intelectual. Ahora, las fuerzas del mal tienen un interés. ¿Cuál es ese interés? Tú y yo somos redimidos. ¿Ok? Cristo vive en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de Dios. Somos el pueblo de Dios, hemos sido escogidos, hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Pero tú y yo estamos en camino, lo creas o no, lo sientas o no, lo veas o no, tú y yo estamos en camino a ser cristianos espirituales para la gloria de Dios. Y por supuesto a Satanás no le gusta que tú llegues a ser espiritual. ¿Qué es lo que le interesa a Satanás? A Satanás le interesa que cualquier elemento de la vida caída tuya antes de venir a Cristo, sea de la carne o sea del alma, se mantengan activas. Tú no las desactives. Satanás no quiere que tú desactives la carne, Satanás no quiere que tú desactives lo almático animal en ti. No quiere. ¿Por qué? Él no quiere que tú y yo lleguemos a ser espirituales. ¿Te imaginas por qué? ¿Por qué Satanás no quiere que tú y yo seamos espirituales? Porque cuando somos espirituales, aprendemos lo que dice el apóstol Pablo. Aprendemos las artimañas de Satanás. Aprendemos dónde está trabajando en nuestras vidas y en la vida de otros. Y sabe que si tú llegas a ser espiritual, él no tiene nada que buscar. Porque cada vez que emprenda una batalla contigo, va a salir chillando como un perro con el rabo entre las patas, derrotado completamente.
¿Cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes a toda esta situación? Lo primero que necesitamos hacer, hermanos, es recordarnos, traer a nuestra memoria que la caída de la humanidad fue el resultado de creer una mentira de Satanás. Estamos en esta situación porque Adán y Eva creyeron una mentira de Satanás. Satanás entró a la humanidad caída con un veneno que corre a través de cada elemento que compone el ser humano. Y esto le da acceso a Satanás a cada parte de la naturaleza tripartita del ser humano. El no cristiano, el espíritu caído, muerto para Dios, está abierto al mundo oscuro de los espíritus gobernados por el príncipe de la oscuridad. El alma, incluyendo el intelecto, la imaginación, el pensamiento, la voluntad y los afectos, están gobernados por la vida del primer Adán, que está caída y corrupta por el veneno de la serpiente. El cuerpo y el alma están abiertos de par en par al veneno del envenenador. Por eso el apóstol Juan abiertamente se atreve a decir lo siguiente, 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, refiriéndose a nosotros, los creyentes, y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuánto del mundo está bajo el maligno? Todo. O sea, piensa. La palabra bajos viene del griego, se traduce bajo, el griego kimai. Y esa palabra quiere decir que el mundo entero está bajo el poder, el dominio. Está bajo sujeción a Satanás. ¿Ok? Tiene sentido cuando el Señor le dice, y está orando al Padre y le dice, Padre, ellos ya no son del mundo, ¿verdad? Yo los saqué del mundo, ¿ok? No te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del maligno, que los guardes del mal. El Señor nos salva. El Señor coge el espíritu muerto para Dios, lo quita y pone un espíritu nuevo en nosotros. Pero nos deja sembrado aquí, en el mundo que en su totalidad está bajo el dominio y el control de Satanás. El ser humano que está caído, sin Cristo, sin Dios, necesita ser redimido por la vida de la sangre del Hijo de Dios. Y necesita ser trasladado del poder del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, que tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, espiritualmente hablando. Nosotros estamos vivos. ¿Ok? Dentro de un mundo que está muerto. Nosotros somos luz dentro de un mundo que vive en oscuridad. Cada parte del ser humano, comenzando con su espíritu, necesita ser regenerada
y liberada del poder del pecado y la vida animal almática. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Recientemente, no sé cuántos de ustedes han visto la noticia o han leído, que la Universidad de Harvard nombró a un ateo, el nombre es Greg Epstein, como el presidente de los capellanes de la universidad. Un ateo. Después lo entrevistaron y dijo que no era ateo, que era humanista. Bueno, pero es la misma historia, la misma cosa. El señor Epstein es conocido por un libro que él escribe titulado Good Without God. Bueno sin Dios. Si todo está bajo el poder de Satanás, ¿cómo se te ocurre ser bueno sin Dios? Si solamente hay uno bueno y es Dios, ¿cómo tú puedes llegar a ser bueno? Él dice que lo que plantea en su libro es que nosotros podemos resolver todos nuestros problemas sin un Dios en particular, porque nos tenemos el uno al otro. Ciegos guiando ciegos, ¿se acuerdan? Ciegos guiando ciegos. ¿Ok? El príncipe de la oscuridad, Satanás. Satanás resiste cualquier intento que haga el ser humano por salir de la esclavitud a la cual él tiene al ser humano sujeto. Porque Satanás controla completamente a cada persona no regenerada. ¿Entiendes eso? Y eso es duro de aceptar porque nuestros familiares, nuestros seres queridos que no conocen a Cristo, que nos dan tanto cariño, que nos dan tanto amor y que nosotros le damos tanto cariño y tanto amor. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 2. A ustedes, refiriéndose a los cristianos en Efesios, ya los nacidos de nuevo, Él les dio vida. ¿Cuándo? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Está o no está el mundo entero bajo el maligno? Está. En ti y en mí, como creyente, nuestro espíritu ha sido renovado, ha sido regenerado y hemos sido librados del poder del pecado. Pero hay elementos en el cuerpo físico y en el alma del creyente que todavía están abiertas, están expuestos a los poderes de los espíritus malignos. La sabiduría almática se convierte en demoníaca cuando los espíritus malignos la usan para lograr sus planes. Pueden poner pensamientos e ideas en nuestra mente para frustrar el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una de las realidades en que la iglesia de hoy se encuentra inmersa y no se da cuenta. Esto es más serio de lo que nosotros creemos. No es jugar a ser cristiano. No es jugar a ser miembros del cuerpo de Cristo. Aquí hay unas realidades que se plantean que son muy, muy reales, esas realidades, valga la redundancia de las palabras, ¿ok? Y también el enemigo puede usar la vida emocional del creyente en contra del trabajo del Espíritu Santo. En el cuerpo físico, el enemigo puede trabajar sobre el sistema nervioso y usar el magnetismo animal, que es inherente a cada ser humano, en adición a las obras de la carne, que resultan en obras de pecado. ¿Cuál es nuestra victoria?
¿Dónde está la victoria del creyente? En primer lugar, tú y yo como creyentes necesitamos ser constantes, porque la inconstancia es del alma, no es del espíritu. Necesitamos ser constantes en caminar en la luz del Señor. Necesitamos vivir y caminar en una total y humilde dependencia del Señor para que el Señor nos proteja del maligno. Y debemos ser obedientes a la palabra escrita de Dios. Si el Señor dice esto es verde, verde es. Si dice esto es rojo, rojo es. No le busquemos otra explicación. Y debemos adherirnos a toda la verdad de Dios para recuperar el terreno, cualquier terreno que Satanás haya ganado en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y no podemos olvidar por lo menos dos verdades muy importantes antes de irnos de aquí hoy. Efesios 6:12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y lo segundo, 2 Corintios, ¿no lo tienes ahí? Ok, lo tengo yo. 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, las armas con las que luchamos, con las que tú y yo luchamos contra estas huestes de maldad, no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, que son capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento, el intelecto, a la obediencia a Cristo. Así que, conclusión. Las fuerzas del mal trabajan poderosamente en el alma humana. Y es por eso que necesitamos permanecer firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, predicando el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra misma de Dios y orando por todos los santos. Necesitamos someternos al plan y el proceso de Dios en querernos convertir en cristianos espirituales, dejando atrás lo carnal y lo almático. Esto son viandas, esto no es leche. Esto es para meditar, esto es para digerir. Esta comida de hoy les va a tomar algún tiempo poderla tragar, poderla digerir y poderla utilizar. El domingo que viene vamos a hablar de cómo dividir el alma y el espíritu. Porque antes de llegar a ser cristianos espirituales, tenemos que dejar que el carnicero celestial, por nombre de Jesucristo, venga con un cuchillo y separe el cuerpo del alma y el alma del espíritu. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablarnos, por dejarnos saber la realidad en la cual vivimos y en la realidad en la cual se encuentra tu iglesia hoy día. Desgraciadamente es muy poco lo que vemos de cristianos espirituales. Vemos muchos cristianos carnales, vemos muchos cristianos almáticos, pero qué pocos cristianos espirituales podemos ver, porque aún nosotros mismos vivimos según la carne o vivimos según lo almático animal. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro conocimiento, revela la verdad a nuestro espíritu, de tal manera que podamos entender las cosas que son del espíritu. En el dulce nombre de Jesús.
Amén. Que tengan una linda semana y que disfruten. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.